Hey, ¿cómo están, familia, amistad? Pues es un gusto nuevamente el poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo para poder platicar de la palabra de Dios y permitirle al Espíritu Santo que haga su obra en medio de estos tiempos mientras es predicada su palabra. Es un privilegio este tiempo y le doy tantas gracias a Dios por poder compartir con toda la familia de amistad. Pero también le doy gracias a los pastores, Rodolfo y Adriana, por la oportunidad y la confianza de compartir este mensaje con ustedes. Hoy he titulado este mensaje Un nuevo amor. Y aunque al escuchar el título puedas imaginar de lo que se va a estar compartiendo, yo te quiero platicar una anécdota que me tocó vivir hace varios años. Cuando Hazel y yo éramos novios, fue una época muy especial entre nosotros, en la cual, tengo que decirlo, uno como hombre se esfuerza al máximo, se esfuerza con todo su corazón, ¿verdad? ¿En qué? En complacer a la amada. De hecho, en las primeras citas que llegamos a tener, Hazel y yo siempre había pensado que tenía un rotundo éxito. Yo llegaba feliz después de las primeras citas diciendo, wow, fue un muy buen tiempo. Pero, oh sorpresa, que cuando yo llegaba a mi casa, en una de las ocasiones recibí un mensaje de texto de parte de mi cuñada diciéndome que me habían faltado las flores, que todo había sido perfecto, pero que me había faltado algo, las flores. Y desde ese momento, las flores nunca fueron o nunca faltaron, entre otros detalles. A partir de ese momento, uno presta atención y busca complacer a su amada. Pero al cabo de un año, Hazel se atrevió a decirme lo que todo ese tiempo realmente había estado deseando o había estado esperando. Y eso fue que a pesar de todos los regalos, las salidas, las flores, los cafés, etcétera, que habíamos dado y que yo le había podido dar, ella deseaba que solamente le dijera a viva voz cuánto la quería y un abrazo de vez en cuando. ¿Alguien se siente identificado con esta historia? ¿Alguien más le tocó vivir algo así? Bueno, yo hoy te quiero decir que esta historia, todo lo que vamos de hablar, nos muestra una necesidad que tiene el corazón del ser humano. Todo el corazón del ser humano tiene esta gran necesidad. Y es la necesidad no solamente de sentirse, sino de saber que es amado y aceptado. Todos tenemos esta necesidad. Bien sabemos que la palabra de Dios nos describe a nosotros, la iglesia, como la novia de Cristo. Y para Dios la iglesia es un asunto personal. Él es un Dios celoso. Dios tiene un gran amor y un celo por su iglesia. Y Jesús es un novio locamente enamorado que ha venido a ganarse el afecto de su novia. Jesús vino aquí a la tierra. ¿Para qué? Para a ti y a mí llenarnos de su amor y ganarnos, derramar todo lo que somos ahora en adoración a Dios, pero todo es producto de su fiel amor hacia nosotros. Y yo te quiero decir algo, para que una amistad o un amor se consideren reales, no solo pueden estar basados en las palabras que decimos, sino que también debe de haber hechos que lo demuestren. Santiago lo dice de una manera en la cual no solamente seamos oidores, no solamente digamos que vamos a suplir la necesidad, sino aquellos que lo hacen, aquellos que cuando ven una necesidad la suplen físicamente. Y nosotros tenemos que ser así. Primera de Juan capítulo 3, versículo 18, nos dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y creo fielmente que cuando una relación va madurando, cuando ya han pasado 7 años de casados en nuestro contexto,
Uno se encuentra que a veces más que las palabras, el hecho de que lavemos los trastes, el hecho de que a lo mejor hagamos algo, vale más de todo aquello que digamos. Bueno, eso mismo nos ejemplifica en Romanos capítulo 5, versículo 8. Nos recuerda que, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor. ¿Y cómo lo muestra? A través de la muerte de Cristo, a través de la reconciliación que Él hace a nosotros como pecadores, como personas que estamos apartados de Él. Y es porque hay una característica de parte de Dios, y es que Él es un Dios de paz y de amor, y eso no puede ser cambiado. La cruz fue la manera en la cual Dios nos muestra que su amor incondicional hacia nosotros es algo personal para Dios. Mire, yo quiero que lo veas de esta manera. A veces cuando toca a personas externas, no tenemos tanto problema. Pero en el caso de Dios, estaban hablando de su novia y estaba apartada. Y entonces Él vino aquí a la tierra. Y cuando las personas lo ofendían y le escupían justo en camino a la cruz, Él soportaba todo eso por amor a su amada, porque era un asunto realmente importante para Dios. Cuando le colocaban los clavos en sus manos, ahí en la cruz del Calvario, era una forma de demostrar su deseo por la novia, que Él la había escogido para sí y que no importaba el costo, Él iba a seguir aferrado a ella, amándola hasta el final, amándola hasta el último momento de sus vidas, sabiendo que por medio de su muerte iba a venir esta reconciliación y ahora sí vamos a estar juntamente con Él. Y entonces hoy quiero empezar esta enseñanza, pero para ir ahí, acompáñame en tus Biblias a Colosenses capítulo 3, versículo 12. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y solamente vamos a leer la primera parte de este versículo. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados. Otra traducción dice lo siguiente, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado. Una característica de nosotros como esa iglesia de Dios es que somos escogidos. Y esto me habla de la iniciativa que tomó Cristo al acercarse a nosotros. Es como en medio de todo el mundo, Dios ha volteado su mirada a verte a ti. Cristo al acercarse a nosotros, esta es la iniciativa. Nos ha amado de tal manera en la cruz, porque fue una elección de parte de Dios hacia nuestras vidas. Él eligió reconciliarse, Él eligió amarnos a ti y a mí. Él tomó esa iniciativa. Primera de Juan capítulo 4, versículo 9 y 10. Dice, y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esta elección viene de parte de Dios y la podemos ver desde el pueblo de Israel. La podemos ver desde cómo Dios llama a Abraham. Pero a pesar del caminar del pueblo de Israel, una y otra vez vemos cómo el pueblo era rebelde, era infiel, se apartaba, iba por otros ídolos, iba por otros dioses y continuamente estaba ofendiendo el corazón de Dios. Aún así, a pesar de todo esto, Dios constantemente les recordaba al pueblo de Israel. ¿Qué les decía? Tú eres mi pueblo santo para el Señor tu Dios. El Señor tu Dios te ha escogido para ser pueblo suyo
de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y te voy a decir lo mismo. Dios te ha escogido para que seas un pueblo suyo, para que seas un hijo suyo. De entre todos la creación de Dios, Dios te ha escogido. De entre todas las personas que están sobre la faz de la tierra, Dios ha puesto su mirada en ti. En este caso, Dios tenía su mirada sobre el pueblo de Israel. Y pasaron los años y el pueblo de Israel parecía que se seguía apartando. Y podríamos pensar que el amor de Dios se podría separar, pero el amor de Dios nunca desistió. Al contrario, poco a poco iba en aumento hasta la consumación de toda expresión de amor en la cruz del Calvario. Ahí fue la explosión del máximo amor que pudiéramos imaginar. Cristo nunca deja de buscarnos. De hecho, precisamente es lo que vino a hacer aquí en la tierra. Lucas capítulo 19, versículo 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hace tiempo escuché una canción que conmovió mi corazón, tocó mi corazón y que habla del amor de Dios. Y te quiero platicar un poco acerca de la letra de esta canción. Probablemente tú la conozcas, pero dice, no hay sombra que no alumbres, no hay montaña que no escales para encontrarme a mí. No hay muro que no tires, mentira que derribes para encontrarme a mí. Me persigue y deja a las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Te entregaste tú por mí. Oh, tu amor me envuelve, nunca acaba. Intenso amor de Dios. Esta canción te demuestra su amor, te demuestra el amor de un pastor yendo por la oveja perdida y dejando ahí las 99 resguardadas, cuidadas. Pero el amor de Dios nunca desiste. Y nunca desistió con el pueblo de Israel. Por eso mandó a su Hijo Jesús para traer esa reconciliación. Porque Él es fiel. Dios es fiel. Isaías capítulo 49, versículo 14 y 15. Fíjate, Isaías es de los libros más proféticos que puedes encontrar en el Antiguo Testamento. Y el versículo 14 dice lo siguiente, pero Sión dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y hay muchos de nosotros nos encontramos en esta misma condición. Pensamos que el Señor nos ha abandonado y que el Señor nos ha olvidado. Y luego el versículo 15 dice, se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y dice, aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Puede no sentir amor una mamá por el niño que dio a luz? Y nos lleva a esta ilustración que dice, ¿acaso el amor máximo que es el de una mamá se puede olvidar de su hijo? Y dice, si acaso se llegara a ocurrir que eso pueda pasar, Dios nunca se olvida de nosotros. A lo mejor tú eres de esas personas que se siente que nadie las va a aceptar, que nadie las va a escoger, porque no cumples las características, porque no cumples con los estándares. Pero Cristo te vino a escoger, y vino a escoger a aquellas personas que nadie pensaría que las escogería. Sin embargo, Dios pone su mirada, no en las cualidades que el hombre ve. Muchos de nosotros hemos sido marcados por experiencias en nuestras vidas que nos han dictado de qué forma se escogen las personas. No es que para que me escojan yo tengo que hacer esto y esto y esto, me tengo que ver de esta manera, o tengo que tener este auto o esta casa, tengo que tener estos estudios para ser escogidos, para que me consideren. Y Dios nunca escogió de esa manera. Dios nos eligió porque nos ama. Y Él ha puesto su mirada en nosotros por cualidades que aún a lo mejor ni siquiera nosotros logramos ver, pero Dios sí las ve. De hecho, escogió a los discípulos y eran hombres sin letras, hombres que no tenían educación.
pero eran hombres que iban a ser llamados para ser pescadores de almas. Iba a traer una revolución total. Y esa revolución se origina cuando tú y yo entendemos que Dios nos ha elegido, nos trae una tranquilidad. Pero no solamente nos eligió, como vemos en Colosenses capítulo 3, versículo 12, dice que te vistas como escogidos, pero también santos, que te vistas de esa santidad. Y esa santidad no es porque nosotros la podemos llegar a obtener, porque no lo vamos a hacer. Pero Cristo vino a traer la obra redentora al morir en la cruz, la cual nos santifica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Cuando tú y yo creemos y entra esa fe salvadora, entramos en un proceso de santificación, lo cual buscamos ser apartados, limpios de toda inmundicia y de todo pecado. No digo que es de la noche a la mañana, pero Dios te viste con ropas blancas, lavadas con la sangre del Cordero, listas para el encuentro con el amado. Tú ya estás listo con ese encuentro por medio de la santificación de la obra de Cristo en la cruz, derramando su sangre, la cual nos limpia a nosotros, nos limpia de todo pecado. Pero tú y yo debemos ahora anhelar esta santidad. Él vino y hizo la obra y nos santificó, pero también nosotros ahora tenemos que buscar ser santos. Dice en Levíticos 20:26 que serán santos porque yo el Señor soy santo y los he apartado de los pueblos para que sean míos. Nos apartó para que seamos de Él. Y Cristo nos ha comprado con su propia vida. Y aunque hay un derecho legal que le pertenecemos a Dios, también nos enseña que sus acciones nos ganaron. Su amor en la cruz no solamente me reconcilió con Dios, sino que a través de eso peleó contra mis rebeliones. Yo continuamente he estado rebelándome contra Dios, pero Él por su infinito amor ha venido a luchar con eso, me viene a amar y me gana, me vence y regreso a su amor inagotable. Ese amor nos debe de cautivar, ese amor de cómo nos eligió y dio su vida para darnos también la santificación. Este amor no tiene comprensión, ya que no solo demuestra el amor con hechos, sino que también derrama su gracia al darnos una santidad la cual no podíamos y una justificación que nunca hubiéramos podido tener. Entonces, Él te elige, pero no solamente te elige y te hace ahora hijo de Dios, sino que también derrama su santidad, derrama su ira a Dios y su justicia sobre su Hijo amado, para que tú y yo podamos vestirnos de estas ropas blancas y poder tener un encuentro, una comunión con Dios. Esto es lo que Él ha venido a buscar desde el inicio, tener una comunión con Dios, para que ya no haya enemistad, ya no haya una división o un pleito entre nosotros y Dios, porque todo eso ha sido cubierto por su sangre. Todo eso ahora ha sido cubierto y tenemos una reconciliación y podemos confiar de que nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia. Y aunque hemos oído este mensaje una y otra vez, es hasta que cae a nuestros corazones y hasta que nos damos cuenta realmente de que Él nos ha elegido y nos ha hecho santos. Y por último, Colosenses dijo otra tercera cualidad. No solamente nos vestimos como elegidos, sino como santos y amados. Y esto nos llama a reconocer que todo lo que hizo, de elegirnos y de santificarnos, provienen de su amor. Su amor para con nosotros no tiene fin. Es un amor inagotable. Hay un salmo que me gusta mucho y es el Salmo 36. El Salmo 36.
Y fíjate, en el versículo 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Otra versión dice: qué precioso es tu amor inagotable, oh Dios. Todos los seres humanos se encuentran refugiados a la sombra de tus alas. Y vivimos en una época donde nuestro entendimiento del amor es muy limitado. Así que me gustaría presentar algunos aspectos del amor de Dios. Quisiera presentarte estos aspectos. Y el número 1 es que su amor es objetivo y no busca satisfacer sus necesidades, porque Dios no tiene necesidades. ¿Qué es esta palabra objetivo? ¿A qué me refiero con su amor es objetivo? Bueno, es que algo objetivo es algo que se basa en hechos, no se basa en lo que piensan, creen o sienten. Y así son los atributos de Dios, son inamovibles. El amor objetivo de Dios es acción antes que emoción. Antes del impulso emocional del amor, Dios ya está haciendo su obra para amarnos. Yo los he amado, decía Jesús. Yo los he amado, así como el Padre me ha amado a mí. Tiene una iniciativa el amor, tiene una acción. Y yo te quiero poner una ilustración. Y es que en los días de las bodas hay una de mis partes favoritas. Y es que cuando llegamos al altar, cuando llegas al punto del altar donde está el pastor y están los dos viéndose cara a cara después de la emotiva entrada de la novia, y estás ahí delante del altar. Una de mis partes favoritas de todas las bodas es donde todos los invitados suspiran, y esta es la parte de los votos. Y a lo mejor es un momento tan efusivo donde los nervios nos ganan, que es muy probablemente que ni siquiera recuerdes lo que prometimos. ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros podemos recordar todavía los votos que hicimos el día de nuestra boda? Muchos por el nervio no sabemos ni lo que dijimos, pero te voy a decir algo. Dios no tiene esa laguna mental, ¿verdad? Donde no recuerda, ni tiene problemas con recordar lo que Él ha prometido. Dios ha hecho unos votos con nosotros. Dios ha hecho un pacto con nosotros. Él nos ha prometido estar con nosotros hasta el fin. Y tenemos que recordar esa promesa, porque su amor es hasta el fin. Él es la roca, es la fuerza. Él nos escucha en medio del dolor, tomado de la mano de Jesús en esos momentos de dolor. Él ahí está. Pero también se goza con nosotros cuando estamos felices. Él está en cada uno de nuestros días, unido a nuestras horas, a nuestros minutos, a cada palpitar de nuestro corazón. No como una emoción pasajera, sino que está infinitamente interesado en la salvación de su creación. Tan interesado está y tan involucrado está que Él se dio por nosotros para crear este nuevo pacto. El amor de Dios se está dando por las otras personas sin buscar esa satisfacción personal. Él da su amor sin estar buscando algo a cambio. Y de igual manera tú y yo tenemos que ser de esas personas. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 15 dice: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces nos invita a ya no vivir para nosotros, sino tenemos que vivir por aquel que murió y resucitó. Nuestra vida está puesta en Cristo Jesús, nuestra mirada está puesta en Cristo Jesús. Y si nosotros vemos su amor, entonces lo amamos a Él. Será más fácil amar también de igual manera al prójimo. Y la característica número 2 que te quiero comentar es que nuestro Dios es un Dios presente y cercano. Nuestro Dios está presente. Y a través de la historia el ser humano ha visto a Dios de muchas maneras. Pero hoy en día nos cuesta tanto trabajo ver el amor de Dios. Hoy en día, con escenarios que se nos presentan de odio,
de muerte, angustia, dolor, mal. Vemos una sociedad tan caótica, tan desenfrenada, tan apartada de Dios, que se nos pareciera que estamos viviendo en un mundo de desesperanza. Pareciera que estamos viviendo en un mundo donde nos hacemos la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Dónde está Dios en este panorama? ¿Por qué no veo a Dios? Y hay gente que está con esta pregunta, ¿por qué no veo a Dios? ¿Dónde está Dios en mi situación? ¿Dónde está Dios en la situación global? Prendo las noticias y todo lo que oigo es desesperanza. Yo te quiero decir esto. Las mañanas grises glorifican a Dios tanto como las que tienen sol. Esos días malos siguen siendo controlados por el mismo amoroso y fiel Dios. Él no ha cambiado. No hay sombra de variación. No hay un cambio en Dios. Él sigue siendo bondadoso. Él sigue siendo amoroso y fiel hacia nosotros. La mayoría de nosotros pasamos viendo la cara de Dios donde es obvia. Pero muchos de nosotros olvidamos ver el amor de Dios, donde que Dios está en una sala de cuidados intensivos. Él está en los ultrasonidos que anuncian malas noticias. Él está en las salas de parto donde ya no se oye el llanto de un bebé. Él está ahí. Y yo te quiero decir esto. Dios está ahí, tan cercano y presente, volteando nuestros rostros a Él, a su amor, a su eternidad, a su consuelo, a su deidad, pero sobre todo para poder aprender a amar a aquel que nos ama. Él está ahí con nosotros. Su fiel amor perdura para siempre y sus misericordias son nuevas cada mañana. Yo te invito que todo lo que acabamos de escuchar nos motive, nos impulse a buscar el amor de Dios, a buscarlo a Él con locura, como una amada buscando a su amado. Bueno, así somos la iglesia. De alguna manera tú y yo tenemos que correr a los brazos de aquel que nos ha amado con un amor inagotable, no esperando mi respuesta. Él toma la iniciativa, Él se mueve y aunque parezca locura, pero al ver su amor y su carácter, nos lleva a continuar ahora de manera externa. Quiero que regreses ahí a Colosenses para terminar ya este mensaje. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos los unos a los otros. Si tuviera queja contra otro, de la misma manera que Cristo los perdonó, así también hacerlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y luego dice, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos que entender esta realidad. Dios nos escogió, Dios nos apartó, nos santificó, hizo su obra, nos ha lavado con ropas blancas para tener un encuentro con Él. Y nos ha amado de tal manera que Él está tan presente y cercano. Y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Que cuando entendemos estas cosas, somos transformados. Somos impactados por esta revelación y salimos adelante. No importa cuánto tiempo tengas de cristiano, cuánto hayas oído de la palabra de Dios, todos tenemos la necesidad de escuchar una vez más cuánto nos ama y cuánto está con nosotros.
Es imposible ver un cambio externo sin antes ser transformado en el interior. Hay mucha gente que hoy en día está preguntándose, ¿estoy caminando realmente con Dios? ¿Dios está conmigo? Y esa es la pregunta de muchos. ¿Dios está conmigo? ¿No me ha abandonado? ¿No me ha dejado? Él está contigo. Él te está amando. Él ha derramado a su Hijo en la cruz para demostrar el amor inagotable. Nos lleva a darnos cuenta que Él está aquí y ahora con nosotros. Y su amor ha sido derramado. Vístete, vístete. Toma esta decisión y camina tus días sabiendo que eres escogido, que Dios puso su mirada sobre ti, que Dios te ha limpiado. Y no nada más eso, que Dios te está amando hoy, mañana y para siempre. Ahora yo nada más quisiera orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque aún siendo nosotros pecadores, nos has amado. Aún nosotros estando separados de ti, tú volteaste tu mirada por nosotros y nos elegiste para que seamos un pueblo tuyo, para que seamos tuyos, para que estemos contigo. Tú eres un Dios celoso que no va a permitir que estemos viendo a derecha y ni izquierda, sino que estemos poniendo nuestra mirada únicamente en Jesús. Padre, déjanos ver a Cristo, déjanos ver su amor inagotable. Déjanos verlo en la cruz derramando su vida para darme a mí salvación, para darme a mí una restauración, para darme una santificación, para hacerme santo y puro delante de ti, para poder tener una comunión contigo y no estar apartado de ti, sino poder estar cerca de tu corazón. Así como el discípulo amado se recostaba en tu pecho, así también nosotros podamos estar cerca del amado, cerca de ti. Ayúdanos a entender este amor inagotable que tú has derramado sobre nuestras vidas, para que esa revelación ahora impacte nuestro mundo exterior y también seamos personas que volteemos a ver a Jesús como el modelo y caminemos en amor, perdonándonos los unos a los otros, teniendo paciencia, siendo benignos, siendo comprensivos, siendo amorosos, pero sobre todo, siendo gobernados por tu amor en todo nuestro entorno. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pido. Amén y amén. Pues que pasen un muy bonito día y que Dios siga llenándonos de su amor que ha sido derramado ya, y que el Espíritu Santo venga y gobierne en nuestros corazones y puedas sentir la promesa de cómo su amor ha sido derramado y está con nosotros hasta el fin de los tiempos. En el nombre de Jesús. Amén.